Todos, buenos días a los medios que nos siguen en esta rueda de prensa de nuestro grupo parlamentario. Yo creo que hoy es un día muy importante para uno de los colectivos profesionales más esenciales para mantener el bienestar de la sociedad canaria, y así lo demostraron durante la pandemia y lo siguen demostrando cada día. Sin embargo, también es uno de los colectivos menos valorados por las instituciones y las administraciones públicas de Canarias. Hoy hacemos justicia con los casi 3.000 técnicos de emergencias sanitarias que presentan en Canarias un servicio para esas emergencias, en los 8 territorios, desde La Graciosa hasta la isla del Meridiano. Son ellos y ellas quienes, cuando un canario o una canaria llama al 112 en una situación de urgencia o emergencia, llegan los primeros a la llamada. Son los primeros en acudir para ayudarte, los primeros en llegar para salvar vidas, porque es sobre todo lo que hacen, salvar vidas. Por mi condición de enfermero, habiendo trabajado además en una ambulancia medicalizada durante varios años, sé bien de lo que hablo. Y ante un aviso del 112, tanto el médico como el enfermero teníamos claro que si cuando llegábamos al lugar de la emergencia no estaban ellos, no estaban ellas, las posibilidades de salvar la vida de ese paciente se reducían drásticamente. Esto es especialmente crítico en situaciones como una parada cardiorrespiratoria o donde los primeros minutos, sobre todo, son fundamentales para actuar. Y es ahí donde siempre ellos, los técnicos en emergencia sanitaria, desempeñan un papel clave con las primeras maniobras. Pues bien, aunque parezca increíble, a pesar de ser los primeros en responder a una llamada de auxilio, a una llamada de emergencia, nuestra Administración los considera simplemente camilleros y transportistas, equiparando su labor vital a la de un repartidor de gas butano, una auténtica injusticia. Con esta proposición no de ley, desde nuestro grupo parlamentario, lo que buscamos primero es hacer justicia. ¿Por qué? Porque la normativa y la ley lo permiten y así lo deja reflejado el Estado. Además, la comunidad autónoma tiene competencias suficientes para aplicarlo, como ya han hecho en otras regiones como Andalucía y otras comunidades autónomas. Con esta medida, los técnicos de emergencia podrán dignificar su profesión, logrando además mejores salariales y mejoras en condiciones laborales. Porque tristemente en la actualidad tienen sueldos precarios, de entre 1.100 y 1.300 euros, lo que obliga a muchos a buscar un segundo trabajo o incluso a abandonar su vocación y su trabajo o yéndose fuera de esta tierra a la península. Sin más, quiero recordar que hoy los protagonistas y los impulsores de esta proposición no de ley son ellos y ellas, el colectivo de técnicos en emergencia sanitaria, y por ello quiero agradecer la presencia del compañero y portavoz del sindicato de la Federación de Técnicos y Profesionales de la Sanidad, a Iván Pérez. Muchas gracias, Iván, por estar hoy aquí y te paso el don de la palabra para que puedas. Hoy nos encontramos aquí para algo que es fundamental no solo para el bienestar de una parte fundamental de los profesionales, sino también para el bienestar de los propios ciudadanos de Canarias. Nos referimos al reconocimiento de la categoría de técnico profesional, una figura esencial en el sistema de emergencias médicas que lamentablemente hoy en día en la Comunidad Autónoma de Canarias no está reconocido. Desde la Federación de Técnicos Profesionales de Sanidad manifestamos nuestro más firme apoyo a esta PNL, que pretende darnos a nosotros, los trabajadores del servicio del transporte sanitario, el reconocimiento que merecemos. Como técnicos en emergencias sanitarias, un papel indispensable en el sistema de salud y de las emergencias. Los primeros en llegar al lugar del accidente, los primeros en llegar al lugar a esa atención necesaria e indispensable para atender a los pacientes en situaciones de riesgo, somos nosotros, los profesionales. Posibles muchas vidas que sean salvadas o que atendemos y mantenemos hasta que llegue ese soporte sanitarizado o medicalizado en situaciones adecuadas. En diversas comunidades, como Baleares, Andalucía, Madrid, Asturias, Valencia, Cataluña, Castilla y La Mancha,
esta titulación de técnico en emergencias sanitarias ya ha sido reconocida. En Canarias aún nos encontramos ante una situación, un escenario en el que los técnicos en emergencias sanitarias no son debidamente valorados o reconocidos. La legislación y la formación en torno a esta profesión ya está completamente establecida, tanto en educación como legislativamente. Por lo que nos falta en nuestra comunidad autónoma es un paso crucial el reconocimiento oficial y, lo más importante, su inclusión en la contratación autonómica. Con unos concursos obsoletos que nos tienen como técnicos en transporte, conductor o técnico de transporte sanitario, es hora de que en el nuevo convenio que se está realizando ahora en Canarias, se está empezando a debatir, se nos reconozca como técnicos en emergencias sanitarias. A pesar de que ya se contempla en los propios pliegos de contratación, se nos reconoce el título de técnico en emergencia sanitaria y se nos exige que tengamos el título de técnico en emergencia sanitaria para poder ejercer la profesión, a la hora de la contratación de las empresas, esto no se lleva a cabo, se nos contrata como técnico en transporte sanitario. Muchos de nuestros compañeros y compañeras se ven obligados a abandonar nuestra profesión, a buscar otro trabajo, incluso a hacer exceso de horas extras para poder llegar a final de mes por un salario que roza el salario base, unos 1.200 euros aproximadamente, y que incluso llegan a salir de la isla. Por ejemplo, en Lanzarote tenemos unos alquileres de entre 700 y 800 euros con un salario de 1.200. Como entenderán, no es posible sostener así la vida familiar, la carga familiar. Yo desde el sindicato y desde los propios compañeros queremos decirle al resto de parlamentarios que digan sí a esta proposición de ley, que hagan un esfuerzo, que se olviden de los colores políticos, que se unan y que de una vez por todas den ese paso adelante, que ahora es el momento crucial donde ya se está gestionando e intentando llegar a un acuerdo entre sindicatos y empresas en el nuevo convenio colectivo, donde esta titulación tiene que ser reconocida. Y agradecer a IONE y a Nueva Canaria esta propuesta no de ley y su valentía ante esta situación. Muchas gracias y buen día. Muchas gracias, Iván. Bueno, como dice el compañero, pues ha quedado bastante claro la importancia de esta figura del profesional de las emergencias en Canarias. Esperamos que con esta primera iniciativa que se trae en esta legislatura a este Parlamento, pues los demás grupos también políticos de esta Cámara, pues hablemos de los técnicos en emergencia, hablemos de la necesidad de dignificar su profesión y hablemos de ese futuro que merecen, que es la integración también en el Servicio Canario de la Salud, porque es una patita también de esta mesa de la sanidad canaria y que es fundamental, y nosotros los sanitarios lo sabemos, que sin ello tampoco podemos lograr ese gran bienestar que merece la ciudadanía canaria. Así que desde aquí, gracias a ustedes también por esta iniciativa y por empezar a hablar de los técnicos de emergencia en el Parlamento de Canarias. Muchas gracias a los que nos han seguido en esta rueda de prensa y, bueno, sin más, si hay una pregunta y si no, pues nada, nos despedimos. Pues nada, muchas gracias.